Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 5 de nuestro curso de álgebra avanzada. Antes de ver este siguiente ejemplo que les hemos establecido al final de la lección anterior, vamos a ver un momentito el teorema antes, el ejercicio antes, en donde nos decía que cualquier conjunto de n elementos tiene 2 a la n subconjuntos. Ese es un teorema muy importante y muy útil, porque muchos de ustedes, cuando tomaron el álgebra elemental y estaban en los ejercicios de el tema de los conjuntos y le pedían escriba los subconjuntos de tal conjunto, me escribieron que si, ¿cómo sabían si habían terminado de escribir todos los subconjuntos? Y yo les contestaba que había una forma, un teorema que decía eso, ¿verdad? Que no lo habíamos dado porque la demostración no se veía sino hasta el curso de álgebra avanzada. Así que fíjense, si usted tiene un conjunto de un elemento, según ese teorema, usted va a tener un número de 2 a la 1, que es 2 subconjuntos para ese conjunto de un elemento. Si usted tiene un conjunto de 2 elementos, usted va a tener un total de 2 a la 2, que es 4 subconjuntos para ese conjunto de 2 elementos. Si usted tiene un conjunto de 3 elementos, usted va a tener un total de 2 a la 3, que es 8 subconjuntos para ese conjunto de 3 elementos, etc. Así que fíjense la utilidad de ese teorema, ¿verdad?, en saber cuántos subconjuntos le van a salir para un conjunto finito de n elementos. Sin embargo, como no teníamos la herramienta, que es la inducción matemática, para demostrarlo, pues no habíamos mencionado ese teorema, ¿verdad? Además de que no era muy necesario para usted poder escribir los subconjuntos de un conjunto. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, que se va a demostrar también por inducción matemática. Y fíjense que este teorema, como indicamos al final de la lección anterior cuando lo establecimos, es un teorema de geometría, que de hecho lo habíamos utilizado en geometría y lo habíamos analizado intuitivamente, pero la demostración formal se le indicó también en el curso de geometría que no teníamos la herramienta para hacerlo y ahora la tenemos, que es la inducción matemática. Y fíjense cómo dice ese ejemplo. Dice, total de la suma de las medidas de los ángulos de un polígono oblicuo de n mayor o igual que 3 lados y vértices, porque recuerden que los polígonos tienen un igual número de lados que de vértices, está dado por la expresión 180 grados por n menos 2. Recuerde que la n es el número de lados o de vértices que tiene ese polígono oblicuo. Bueno, pues vamos a ver si el teorema es cierto primero, ¿verdad? Para cuando n vale 3, fíjense que tenemos que empezar demostrando que el teorema es cierto para n vale 3, porque fíjense que eso es el número a pequeño natural para el cual se puede formar un polígono que es un triángulo, ¿verdad? O sea que tenemos que ver si el teorema es cierto para un triángulo. Pero usted sabe, porque eso sí lo probamos en geometría, que la suma de las medidas de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Yo lo que quiero ver ahora es si ese 180 grados me da lo mismo que 180 grados por n menos 2, donde ahora en este caso la n, por ser el número de lados y vértices que tiene un triángulo, es 3. O sea, quiero ver si efectivamente esa suma de las medidas de los ángulos de un triángulo, que es 180 grados, me puede dar igual que 180 grados por 3, que es lo que es la n ahora, menos 2. O sea, 180 grados, que es la suma de las medidas de los ángulos de un triángulo, quiero ver si es igual a 180 grados por 3 menos 2, que es 1. O sea, si 180 grados, que es la suma de la medida de los ángulos de un triángulo, es 180 grados por 1, que es 180 grados. Y efectivamente sí, da 180 grados. Así que sí, fíjense que el teorema es cierto para cuando la n vale 3, que es el valor mínimo que puede adquirir ese número natural. En este ejemplo, que recuerde que ese es el número de lados, ¿verdad?, el número natural de lados que tiene un triángulo, el polígono con menos lados. Bueno, segundo, como siempre, suponemos que el teorema va a ser cierto para un polígono oblicuo de n igual a k, donde k, claro, es un número natural, porque si es un número de lados, un número de vértices, un número natural, de lados y vértices. Y vemos que eso implica que el teorema va a ser cierto para un polígono oblicuo de n igual a k más 1, también otro número natural, lados o vértices, ¿ok? Es decir, nuestra hipótesis de inducción es que la suma de las medidas de los ángulos de este polígono que tengo aquí, P sub 1, P sub 2, P sub 3, etc., hasta llegar a P sub k, que es el último, ¿verdad?, y número k de los vértices de ese polígono, como se ilustra aquí, es la medida, ¿verdad?, la suma de las medidas de esos ángulos, pues sería la medida del ángulo P sub 1, más la medida del ángulo P sub 2, más la medida del ángulo P sub 3, etc., más la medida del ángulo P sub k menos 1, más la medida del ángulo P sub k. Ahora, el P sub 1 y el P sub k yo lo voy a escribir de cierta manera. O sea, yo no voy a decir la medida del ángulo P sub 1, sino la medida del ángulo, y le voy a dar otro nombre a P sub 1, que es la otra forma en que yo podría dar el nombre a ese ángulo que está, cuyo vértice es P sub 1.
Lo voy a llamar P sub K, P sub 1, P sub 2, ¿verdad? Ese es el ángulo P sub 1, pero estoy llamando, como dice aquí, P sub K, P sub 1, P sub 2. El ángulo P sub 2, no hay problema, lo dejamos así mismo, P sub 2. El ángulo P sub 3 lo dejamos así mismo, P sub 3. Y así se sigue, y el ángulo P sub K más menos 1 se deja igual. Ahora, el ángulo P sub K, en vez de llamarlo el ángulo P sub K, lo voy a llamar el ángulo P sub K menos 1, P sub K, P sub 1. Ya usted verá por qué conviene este y este llamarlos de esa manera. Y queremos ver entonces que la suma de las medidas de los ángulos del polígono oblicuo P sub 1, P sub 2, P sub 3 hasta P sub K y P sub K más 1, ¿verdad? Que tiene, como dice aquí, K más 1, lados y vértices, ¿ok? Es, y vamos a buscar cómo se ve ese polígono. Vamos a hacer el polígono este de K más 1 lados y vértices allá. Vamos a borrar esto, ¿verdad? Que ya lo vimos. Y vamos a hacer un dibujo aquí de un polígono de K más 1 lados. Voy a hacer un polígono virtualmente igual, lo único que en vez de tener K lados va a tener K más 1 lados. Y vértices también, claro. Bien, recuerde, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo igualito que es, ¿verdad? Aquí vamos a marcar este lado, ¿verdad? Vamos a tratarlo de hacer igual, pero este lo voy a pasar entrecortado. Este lado. Voy a tratar de hacerlo entrecortado. Porque no, ese va a ser el lado que no va a estar en el nuevo polígono, ¿verdad? Para este lado sí, el P sub 1, P sub 2. Vamos a marcarlo más o menos igual, ¿verdad? Tratar de que sea igualito. El P sub 1, P sub 2. El P sub 2, P sub 3. El P sub 3, etcétera, ¿verdad? Hacia el siguiente y así se sigue, ¿verdad? Hasta que entonces tenemos este último lado, más o menos así, ¿verdad? Tiramos acá. Y claro, antes de eso, pues, tenemos este, ¿verdad? Este es el ángulo P sub K menos 1. Este es el P sub K. Este es el P sub 1, el P sub 2, como siempre, da igual que acá. Y el P sub 3. Ahora, el P sub K más 1, mira dónde lo voy a hacer. Voy a ponerlo aquí. Voy a quitar ese lado, ¿verdad? Y voy a añadir 2. Uno así. Y uno así. Y usted dirá, Dios, pues, ¿tendrá K más 2 lados? Porque añadí 2 lados. No. Porque fíjense que yo eliminé este lado. Y digamos lo estoy sustituyendo por este. ¿Okay? Y entonces, de hecho, el que añadí fue este, que va desde P sub K hasta P sub K más 1. Que sería este, el vértice número K más 1. ¿Ok? Bueno. Pues entonces, lo que estoy diciendo es que, suponiendo que la suma de las medidas de los ángulos de este polígono de K vértices o lados, ¿verdad? Que es esto que está aquí, yo quiero ver ahora que, suponiendo que eso es cierto, que la suma de las medidas de los ángulos de ese polígono de K más 1 lado y vértices es este que está aquí, ¿verdad? Donde nuevamente, igual que aquí, tendremos que sumar la medida del ángulo P sub 1 más la del ángulo P sub 2 más del ángulo P sub 3 más la medida del ángulo P sub K menos 1 más la medida del ángulo P sub K y más la medida del ángulo P sub K más 1, ¿verdad? Ahora, igual que aquí, que al P sub 1 yo lo llamé P sub K, P sub 1, P sub 2, aquí al P sub 1 lo voy a llamar P sub K más 1, P sub 1, P sub 2, ¿verdad? Fíjense que también esa es otra forma que yo podría darle nombre a P sub 1 por lo que estudiamos en el curso de geometría, ¿verdad? Así que bien, efectivamente, el primer ángulo es el de P sub 1, que tiene vértice P sub 1. En vez de llamarlo ángulo P sub 1, llamar P sub K más 1, P sub 1, P sub 2. Y entonces seguimos también igual que acá. El ángulo P sub 2, el ángulo P sub 3, hasta llegar al ángulo P sub K menos 1, que es aquel. Y entonces, este ángulo que está aquí, este que está aquí, lo llamo, en vez de llamarlo el ángulo P sub K, lo llamo el ángulo P sub K menos 1, P sub K, P sub K más 1, ¿verdad? Cogiendo, ¿verdad?, dos puntos en los lados de ese ángulo y el vértice que va en el medio, ¿verdad? Mira, bueno, P sub K menos 1, P sub K y P sub K más 1. Y finalmente sumamos la medida del ángulo último, que es el del ángulo P sub K más 1, ¿verdad? Mira, así que ahí tenemos la suma de las medidas
de los ángulos de ese polígono de K más un lado y K más un vértice también. Y dice, tengo que ver que va a dar lo mismo que dice el teorema, 180 por n menos 2, pero en este caso la n para ese polígono de K más un lado es K más 1, así que será 180 grados por K más un lado menos 2. Eso es lo que yo quiero ver. Y ahora yo digo, bueno, pero esa suma que yo tengo aquí, de las medidas de los ángulos de este polígono, ¿verdad?, de K más un lados y K más un vértice, ¿verdad?, que reproduje esta suma hasta aquí, ¿verdad? Yo digo que lo siguiente. Ahora yo cojo el ángulo primero, este ángulo P sub K más 1, P sub 1, P sub K, este que está aquí, y lo voy a romper en dos ángulos. Mire que dos ángulos. El P sub K más 1, P sub 1, P sub K. El P sub K más 1, P sub 1, P sub K, que es este que está aquí, más el P sub K, P sub 1, P sub 2. P sub K, P sub 1, P sub 2, que es este otro que está aquí. O sea que fíjense que este ángulo, primer ángulo, en ese polígono de K más un lado y vértices, que es el P sub K más 1, P sub 1, P sub 2, por aquel postulado de los ángulos adyacentes, ¿verdad? Es lo mismo que la suma de este ángulo más este ángulo, el ángulo completo de ese polígono de K más un lado, ¿verdad? Este ángulo que es el P sub K, P sub 1, P sub K más 1, más este otro ángulo que es el P sub K, P sub 1, P sub 2, ¿verdad? Por eso es que yo cogí este ángulo, o sea que vuelvo a repetir que tomamos ese ángulo completo, que está aquí, y lo partí en dos, ¿verdad? Y subo estos dos y me da claro el ángulo completo, la medida del ángulo completo. Y eso es lo que he hecho a nivel. Miren aquí, estos dos suman la medida de este ángulo completo. Y seguimos, más la medida del ángulo P sub 2, más la medida del ángulo P sub 3, más la medida del ángulo P sub K menos 1, que es este que está aquí, más, y entonces seguimos aquí. Y el próximo ángulo, ya que hemos llegado aquí a sumar hasta la medida del ángulo P sub K más 1, este que está aquí, el próximo ángulo es este, que yo lo llamé P sub K menos 1, P sub K, P sub 1, P sub K más 1, ¿verdad? Este que está aquí, ¿verdad? Pero fíjense que al igual que este que está aquí, y yo lo partí en estos dos, este que está aquí lo puedo partir en los siguientes dos. Este ángulo que está aquí, más este que está acá, ¿verdad? O sea que este último ángulo que yo tengo aquí, este penúltimo ángulo que yo tengo aquí, sumándose P sub K menos 1, P sub K menos 1, P sub K y P sub K más 1, por aquí, P sub K menos 1, ¿dónde estamos? Mira aquí, P sub K menos 1, P sub K y P sub K más 1, lo puedo romper en estos dos ángulos. Ahora ya tengo las medidas de suma allí, la medida del ángulo, este que está aquí, el P sub K menos 1, P sub K y P sub 1, que repetimos este que está de aquí a aquí, ¿verdad? Más la medida de este otro, el que va de aquí a aquí, ¿verdad? De P sub 1, P sub K, P sub K más 1. Medida del ángulo, P sub 1, P sub K, P sub K más 1, ¿verdad? Y finalmente la medida del último ángulo, que es la medida del ángulo P sub K más 1. ¿Okay? Lo tenemos aquí también, ¿no? Aquí. Bueno, pero entonces, esa suma, yo la voy a reescribir en otro orden por la ley conmutativa de la suma. ¿Okay? Y voy a hacer lo siguiente. Ajá. P sub K más 1. Voy a escribir primero este ángulo, ¿verdad? Y voy a seguir todos estos, ¿verdad? Hasta llegar a este, y entonces aquí voy a escribir primero este ángulo, ¿verdad? Y este lo dejo fuera, o sea, este lo dejo para después y después este ángulo que está aquí, ¿verdad? O sea que yo voy a dejar ahora este ángulo pendiente, ¿okay? P sub K más 1, P sub 1, P sub 2. P sub K. Ajá, este ángulo, P sub K más 1, P sub 1, P sub K, este lo dejo pendiente y empiezo a escribir desde aquí en adelante. M, la medida del ángulo, P sub K, P sub 1, P sub 2, ¿verdad? Más la medida del ángulo 2, P sub 2, más la medida del ángulo P sub 3. Y así sigo hasta llegar a la medida del ángulo P sub K menos 1,
más la medida de este otro, del P sub K menos 1, P sub K, P sub 1, que es este que está aquí, P sub K menos 1, P sub K, P sub 1. Y ahora escribo los que dejé. Y fíjense, los que dejé son este primero que no subrayé, ¿verdad? El P sub K más 1, P sub 1, P sub K. Medida de ángulo P sub K más 1, P sub 1, P sub K. Entonces estos últimos dos que tampoco subrayé. Más la medida. No, este lo escribí, ¿verdad? Este lo escribí, mira aquí, este está aquí, pero este lo escribí, este lo incluí, está aquí. Pero este que no subrayé, este y este no los he puesto, ¿verdad? Así que ahora vendría la medida del ángulo, P sub 1, P sub K y P sub K más 1, más la medida del último, medida del ángulo, P sub K más 1. ¿Sí? Repito, de esta forma en que yo he escrito la suma de las medidas de los ángulos de ese polígono oblicuo, fue que cogí este y lo partí en dos, este y este. Este lo dejé igual, este lo dejé igual, y así sigo hasta que este lo dejé igual, ¿verdad? N sub K menos 1. Y entonces, este que está aquí, lo partí en dos también. En este y en este, ¿verdad? Y finalmente el último ángulo. ¿Okay? Repito, el primero lo partí, el primero que era el P sub 1, en este del polígono, lo partí en este más este. Y este último, que es aquí, ¿verdad? Lo partí en este y en este. ¿Okay? Y los demás los dejé igual. Y entonces escribí, ahora en otro orden, dejando fuera estos que no subrayé, ¿verdad? Para el final, ¿verdad? O sea, escribí primero este, míralo aquí, P sub K, U, P sub K, y la medida del ángulo P sub K, P sub 1, P sub 2. Más la medida del ángulo P sub 2, más la medida del ángulo P sub 3, y ahí sigo hasta la medida del ángulo P sub K menos 1. Y entonces de estos dos, ¿verdad? De este y este, escribí este, míralo aquí, P sub K menos 1, P sub K, P sub 1, y entonces finalmente escribí los tres que dejé, que no tengo subrayados. Este, míralo aquí, míralo aquí, este, míralo aquí, y este, míralo aquí. ¿Okay? Bueno, ¿por qué lo hice así? Porque entonces fíjense que si yo subrayo estos, que fue lo que puse primero, ¿verdad? Hasta aquí, de hecho, hasta aquí. Fíjense que esos son las sumas de los ángulos del polígono oblicuo de K lados. La suma de las medidas de los ángulos del polígono oblicuo de K lados. Mírenlo aquí. M del ángulo P sub K, P sub K, P sub 1, P sub 2. Mírenlo aquí. M del ángulo P sub K, P sub 1, P sub 2. Más la medida del ángulo P sub 2. Más la medida del ángulo P sub 3. Y así sigo hasta la medida del ángulo P sub K menos 1. Más la medida del ángulo P sub K menos 1. P sub 1. P sub K, P sub 1. ¿Verdad? Así que yo sé que eso, por la hipótesis de inducción, es 182 más K menos 2. Ahora vean, vamos a indicar aquí, ahora vean que lo que tenemos subrayado es el lado izquierdo de la hipótesis de inducción. Y vamos a abreviar otra hipótesis de inducción de esa manera, H punto y punto, ¿verdad? Mientras que lo que no está subrayado, o sea, la suma de estos últimos tres ángulos, del P sub K más 1, míralo, P sub K más 1, P sub K, P sub 1, el P sub 1, perdón, P sub 1, sí, P sub 1, P sub K y P sub K más 1, ¿verdad? Uno, repito, el P sub K más 1, P sub 1, P sub K, que es este que está acá. Este es el P sub 1, P sub K, P sub K más 1, que es este que está aquí. Y el último es el P sub K más 1, que es este que está aquí. Fíjense que esos son la suma de tres ángulos de un triángulo, ¿verdad que sí? Así que esos que no están subrayados, mientras que lo que no se subrayó es la suma de las medidas
de los ángulos del triángulo P sub 1, P sub K, P sub K más 1. ¿Vale? Luego, por lo tanto, sustituyendo, tenemos, bueno, repetimos, lo que está subrayado es el lado izquierdo, ¿verdad? Esa suma de esas medidas de esos ángulos es la suma de las medidas de los ángulos de este polígono previo que tenía acá al lado y que por hipótesis de inducción yo estoy suponiendo que era esto, 180 grados por K menos 2. Así que sustituimos eso que subrayé aquí, que repito es la suma de las medidas de esos ángulos de ese polígono de cada lado, por esta expresión, 180 grados por K menos 2. Y la suma de estas tres medidas, como son las medidas de los tres ángulos de ese triángulo P sub 1, P sub K más 1, pues tienen que sumar 180 grados, más 180 grados. ¿Verdad? Y ahora yo noto que tengo una expresión aquí que tiene dos términos grandes, ¿verdad? Este que está aquí y este que está acá. Y en ambos yo veo el factor común 180 grados. Pues lo sacamos pues, aplicando, ¿verdad?, la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda. Y primeramente tenemos K menos 2, más, y aquí recuerden que el 180 está multiplicándose por 1, así que al sacar el 180 grados afuera, nos queda más 1, ¿verdad? No este 1 que está aquí, es el factor 1 que siempre está presente aunque no se escriba, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, ¿qué yo puedo hacer con esa expresión? Pues fíjense, lo primero es que yo puedo aplicar la ley asociativa de la suma, ¿verdad? Aquí hay una resta, porque recuerden que una resta es la suma del negativo, y de esa grupo, ¿verdad? K menos 2 más 1, ¿verdad? Y entonces esto sería 180 grados por, y como esto es una suma de este negativo y este positivo, pues pongo primero el 1 y después el 2. Y finalmente, esa suma de esos tres números, yo puedo agrupar los primeros dos, ¿verdad? El K más 1 agruparlo y dejar el menos 2 afuera. Se va a agrupar el menos 2 dentro de ese corchete. O sea que esto dará 180 grados por K más 1 menos 2. Y ahí tendríamos a lo que llegamos. Y mire, a eso era lo que yo quería llegar. Que esa suma, que la descompuse de esta manera, la rearreglé de esta manera y después la identifiqué de esta forma, al fin y al cabo da 180 grados por K más 1 menos 2. Y eso era lo que teníamos que ver, ¿okay? Lo que yo quería ver. Ahí está la demostración de ese teorema. Fíjense que lo repito, es un teorema de geometría. Sin embargo, se hace uso de esta técnica de álgebra avanzada para poderlo probar, ¿okay? Bueno, pues vamos a ver ahora un concepto nuevo, ¿verdad? Y un concepto sobre definiciones, ¿verdad? Este tipo de definición es nuevo y se puede introducir ahora porque ahora tenemos precisamente la inducción matemática. Hay un tipo de definiciones llamadas recursivas o inductivas. Definiciones recursivas o inductivas, de las cuales vamos a ver de ahora en adelante varias, ¿verdad? Porque ya tenemos la inducción matemática. Consisten en definir valores en términos de otros valores previos. Y vamos a ver un primer ejemplo de una definición inductiva o recursiva, ¿ok? Dice así. Vamos con un número real X, entonces
Primero, x elevado a la 1, y voy a decir que es x. Y segundo, si para un valor k natural conocemos el valor de x a la k, entonces x a la k más 1, yo lo voy a llamar x a la k por una x más. ¿Okay? Bien, ahí tenemos esa definición. Pues mire, esa definición sería un ejemplo de la definición recursiva o inductiva, porque fíjense que en particular yo estoy definiendo el valor de x a la k más 1 en términos del valor de x a la k que conocemos previamente. Y claro, el x es el número real que nos da. Así que fíjense que estoy definiendo este nuevo valor de la x a la k más 1, en términos de 2 que ya yo conozco. Este que me dicen que ya yo lo conozco, y el x que yo sé que es el x a la 1. ¿Okay? Vea que esta definición redefine la operación de exponenciación. ¿Y cómo es que esa definición ahora recursiva o inductiva redefine la operación de exponenciación que conocemos desde álgebra elemental, que dicho sea de paso? La definición que conocemos es que x a la n es x por x por x, etc. Y ahí van a haber xn, más bien n factores. Esa es la definición que teníamos en álgebra elemental para la exponenciación. Voy a traer que esto redefine esto. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección con ejemplos correspondientes ya prontito. Nos vemos entonces.